En 1920, un psicólogo llamado John B. Watson propuso llevar a cabo un experimento en el que se pudieran estudiar los comportamientos observables de las personas a través del método científico. Watson y su esposa Rosalie decidieron escoger a un candidato para este experimento, y el candidato resultó ser un bebé de apenas unos cuantos meses de nacido. ¿Cuál era el objetivo de este experimento? Averiguar si era posible condicionar a las personas para que tuvieran miedo a ciertos objetos. Este bebé fue expuesto a diferentes objetos y animales sin mostrar ningún tipo de temor. Entonces, los investigadores, para tratar de generar una reacción en el bebé, en las siguientes pruebas, al mostrarles objetos y animales, sonaban un martillo golpeteando contra una barra de metal. Esto para generar cierta incomodidad en el bebé. Una vez que el ruido del martillo y la barra empezaron a ser agregados hacia las pruebas, el bebé empezaba a llorar cada vez que se le mostraba un ratón, a lo cual anteriormente no le mostraba ningún temor. Este experimento fue nombrado como el experimento del pequeño Albert, y aunque fue muy famoso, también fue muy criticado por la falta de ética con la que se llevó a cabo. Cuando terminé de leer este caso, me surgieron un par de dudas. La primera es, ¿Albert aprendió a tenerle miedo al ratón o solamente relacionó el ruido del martillo con el ratón? Y la segunda es, si los humanos nacemos sin miedos y aprendemos estos miedos a lo largo de la vida, ¿por qué Albert le tenía miedo al ruido del martillo con la barra? ¿Habrá sido a lo mejor un miedo heredado? Tal vez sea un miedo por instinto. Tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Pues nunca lo vamos a saber, porque después de este experimento no se le pudo dar seguimiento al caso de Albert, y este se terminó mudando a otro lugar y no pudieron reparar el trauma que le habían causado. Si aprendemos a tener miedo, también podemos desaprenderlo. Así como Albert fue condicionado a tenerle miedo al ratón, hoy en día las personas seguimos siendo condicionadas a temer a ciertas cosas. La mayoría de las veces sí es con una buena razón. Por ejemplo, cuando tratan de enseñarnos a tener miedo de hacer actividades peligrosas, como beber cosas que pueden ser tóxicas para el cuerpo o tal vez jugar con fuego. Pero en otras ocasiones las cosas no funcionan así. A veces empezamos a desarrollar miedos que parece que solamente viven en nuestra mente, un miedo que nadie nos enseñó, como si de manera mágica hubiera aparecido en nuestras vidas y ahora no podemos dejar de tenerle miedo. A veces esos miedos pueden empezar con un simple pensamiento que se empieza a anclar en nuestra mente y después no podemos sacarlo de ahí. Para explicarlo mejor, voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la primaria, según yo, me inventé un juego en el que tenía que evitar pisar las líneas del piso. Si yo pisaba una de estas líneas, perdía. Entonces, al principio era muy entretenido porque siempre trataba de pisar en el centro de cada azulejo, evitando pisar las líneas del piso, ¿no? Lo jugaba en la escuela, lo jugaba en mi casa, lo jugaba en cualquier parte que podía, jugaba a no pisar las líneas del piso. Pero fue tanto el tiempo que lo estuve jugando que cuando llegaba a pisar una línea, me daba una sensación de incomodidad, como si algo malo fuera a pasar, aunque realmente no iba a pasar nada. Entonces, de manera inconsciente, yo ya caminaba, incluso a veces ni miraba el piso, pero caminaba evitando las líneas. Y sí había gente que me miraba que caminaba raro, hasta que un amigo me preguntó, oye, ¿por qué caminas así? Porque es como si siempre trataras de acertar tus pies en el centro del azulejo. Y yo le decía, es que me da miedo pisar las rayas. Y él me dijo, ¿pero miedo de qué? Si no va a pasar nada, es un miedo que tú mismo te acabas de inventar. Y en ese momento me di cuenta que el hábito me llevó a desarrollar ese miedo, pero al final de cuentas era un miedo que solamente estaba aquí. A mí me incomodaba, a mí me daba ese malestar, pero todo estaba aquí. No pasaba nada realmente si pisaba las líneas. Después de esta anécdota y recordando lo que mencionamos al principio, se entiende que sí hay miedos que están bien fundamentados, pero cuando no lo son, sería bueno cuestionarnos. ¿Este miedo que siento, lo he aprendido? ¿Lo adopté de algún lado? Y la otra pregunta pudiera ser, ¿este miedo que siento es un miedo a algo real? En muchas ocasiones, lo que nos aleja de nuestras metas son esos miedos que hemos adoptado o que nos han enseñado a lo largo de nuestra vida. Y es muy importante entender que muchos de estos miedos no son culpa tuya. Más de alguna vez habremos escuchado que a un niño le dicen, no corras porque te vas a caer, o el típico, no toques eso porque lo vas a romper. Y en lo personal, uno de los peores que me ha tocado escuchar es cuando les dicen a un niño o una persona, a nadie le va a gustar lo que sabes hacer. ¿Te imaginas hasta dónde hubiera llegado Usain Bolt si en su mente se hubiera quedado ese miedo de caerse cada vez que iba a correr? Si te sentiste identificado con alguna de estas cosas mencionadas en el video, te invito a que hagas una introspección. ¿Cuál es ese miedo que te está alejando de tus sueños? Probablemente no sepas a qué le tienes miedo, por eso es que hay que tomarse ese tiempo para meditarlo y averiguarlo. Y si ya sabes cuál es ese miedo que te está alejando de tus metas, de tus sueños o de tus proyectos, recuerda esta frase: si quieres lograr algo, asegúrate que tus ganas de hacerlo sean mucho más grandes que tus miedos.